clínica y bueno, yo pensé en un caso, también porque estábamos trabajando últimamente el tema de lo que se había dado a llamar en Edipos débiles, bueno, pero que son neurosis. También para empezar a trabajar lo de los 4 registros desde la neurosis, empezamos a trabajarlo por ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta que si el 4.º registro puede ser simbólico, imaginario o real, si es simbólico, no es un duplicado del registro simbólico normal, es un registro simbólico pero con otra estructura. Esa es la hipótesis que tenemos con respecto a lo que falla, lo que llamamos Edipos débiles, en la estructura del síntoma, del 4 registro. Entonces, bueno, había un caso que se prestaba muy bien, que yo presenté en las jornadas clínicas de Barcelona, del 16, de hace tiempo, y que está publicado. Entonces pensé, bueno, lo tomamos tal cual, como está publicado, no hay problema en que se grabe, y bueno, y a partir de ahí trabajamos el tema de la estructura del 4 registro. Pues es un caso muy interesante. A propósito del 4.º nudo que decías, creo que se puede escuchar muy bien la fijación imaginaria que da lugar a que este paciente, a que el sujeto tenga, bueno, un lugar en el mundo, ¿no? Un lugar amable, digamos, posible. Yo cuando lo presenté he cambiado bastantes cosas, pero la base, la estructura es la misma. Cuando lo presenté estaba como lo voy a leer ahora está mejor, bastante mejor. Es decir, que la hipótesis que yo planteaba ahí era que era una neurosis. Yo creo que está más que confirmado, está estupendamente bien. Bueno, pues vamos. Vale, se llama Raúl, lo llamaré Raúl, es un chico que cuando empezó a venir tenía 15 años. Venía acompañado de su madre, que estaba preocupada porque el chico no tenía relación social, o tenía muy poca relación social, con los chavales de la escuela, incluso con familiares, con primos y demás. Él venía forzado, evidentemente, no tenía muchas ganas de venir. Tampoco lo veía, o sea, yo le pregunté, pero bueno, puede ser que tengas ese problema y tal. Es que tampoco creo que yo tenga problemas con eso, pero bueno, es verdad que a veces me enfado mucho con mi madre, con mi padre y con mi hermana, tengo que reconocerlo. Dije, bueno, si quieres, pues vienes algunas veces y charlamos, y si te va bien, y si no te va bien, oye, tienes 15 años, pues tú mismo me lo dices y se acabó, ¿no? Bueno, aceptó. Su madre, si él se mostró durante toda la entrevista pues reservado, receloso, tenía dificultades para hablar espontáneamente, tenías que preguntar, pero nunca se negaba a responder a mis preguntas, ¿eh? No tenía una actitud negativista ni muchísimo menos. Se notaba que era tremendamente tímido. Lo curioso es que la madre tampoco fue mucho más expresiva, ¿eh? O sea, me dijo esto, es que tiene problemas de relación social, en casa tiene problemas con su hermana, con mi padre, con su padre y conmigo, y ya está. Y de pequeño, bueno, también, vale, y ya está. Es que no me dio prácticamente ninguna información más. Vale. Últimamente, sobre todo, con su padre. Pero el caso es que no era su padre. El buen señor había aparecido en la vida de Raúl cuando tenía 10 años. Lo había reconocido, le había dado el apellido, pero tal como lo contó Raúl en la segunda entrevista, sin previo aviso, la madre le anunció que iban a vivir con un hombre que para él era obviamente un absoluto extraño. Además, por si fuera poco, de su lugar de nacimiento al pie de las montañas del Pirineo aragonés, vivían por ahí, se tendría que trasladar a Barcelona, a una ciudad grande y más lejana que a él le parecía enorme y poco hospitalaria. Evidentemente no toleró bien el cambio del domicilio, ni el cambio de escuela, ni a la pareja de la madre.
Y entre otras cosas porque el padrastro, aunque él lo llamaba padre en las entrevistas, le iba pidiendo cambios, le iba exigiendo según él cosas, sobre todo en cuanto a la forma de comportarse. Era un poco asalvajado, eso ha podido reconocerlo tiempo después, ¿no? ¿Quién era salvajado? Raúl. No, el padre era civilizador. Pero claro, a Raúl le parecía eso un poco extraño, ¿no? Y además decía, bueno, este señor no es nada mío, no era nada mío, porque me tiene que decir lo que tengo que hacer y tal. Bueno, a todo esto empezaba la adolescencia, con lo cual la combinación era fantástica. Bueno, cuando me contó esto le dije, interesante el tema. ¿Y tu padre biológico, sabes algo? Y me dijo, no, yo solo sé que abandonó a mi madre cuando se enteró de que estaba embarazada. La madre tenía 18 años y decidió tirar adelante con el embarazo. Yo creo que decidieron los abuelos maternos que tirar adelante con el embarazo y ya está, tiraron adelante con el embarazo, entonces vivieron con los abuelos. Y un poco era como la hermana mayor, más o menos. La abuela materna, según decía Raúl, una mujer de campo, era protectora hasta el agobio. Si bien es cierto que era bondadosa, con predisposición a ayudar a todo el mundo que lo necesitara y que estaba bastante por él, pero la agobiaba. El abuelo era un gran amante de la montaña en su juventud, pero siempre, decía Raúl, estaba un poco distante y aislado en su mundo de los libros. Cuando tenía unos 12 años, ya en Barcelona, nació su hermano de madre. De madre y de padre, del padre. ¿Por qué llamaba padre? De hecho, tampoco nunca habló de hermanastro. Bueno. Evidentemente, a partir de ahí, de que nace el hermano, aumenta el carácter huraño, retraído, se hace más hosco y la madre en la primera entrevista dijo que realmente era intratable. Empezó a tener problemas de conducta en la escuela, no aceptaba las normas ni la autoridad de los maestros y la relación con la madre y con el padrastro se hizo cada vez más difícil. Añoraba a sus abuelos, a los que solo podía ver de tanto en tanto. Los abuelos se quedaron en el pueblo del Pirineo. Pero a la vez no podía entender cómo estos habían permitido que este hombre se los llevara a una ciudad tan lejana y hostil. Tenía una mezcla de nostalgia, de cabreo importante. Después de recabar de Raúl y lo que pude recabar de la madre, a propósito de toda esta información de la familia, que ya os digo que no fue una tarea fácil porque a Raúl había que arrancarle las cosas, un poco, la madre casi tanto o más. Y era la segunda entrevista, le pregunté, le dije, ¿qué te parece? Porque, no sé, igual si me sigues contando cosas, no sé, igual te alivia o igual no sé, lo que tú digas. Y me dijo, bueno, vengo otra vez y seguimos hablando. Bueno, vino otra vez. Estaba menos receloso, estaba contenido, eso sí, y de comunicativo más o menos lo mismo de poco. Le pregunté si quería contarme algo en especial, pero no se le ocurría nada. Intenté escudriñar sobre la relación con la madre y su padrastro y me confesó a regañadientes que no los podía soportar directamente. Su madre nunca había sido cariñosa con él y apenas habían tenido conversaciones ni de niño ni de adolescente. Nunca contaba con su opinión, nunca contaba madre con su opinión, ni tampoco le preguntó qué era lo que le pasaba cuando en ocasiones se encerraba en su habitación sin salir nada más que para comer. Eso lo había hecho pues desde los 10 años más o menos. Solo recibí de ellas silencios y reprimendas, me decía. Y las pocas veces que de ellas, yo creo, porque también de la abuela, o sea, el lapsus vale. Y las pocas veces que Raúl le había preguntado por su padre biológico, había encontrado evasivas por respuesta. Nunca respondía nada. Ni ella ni la abuela. Le dije, hombre, parece que en tu familia eso de hablar no se os da muy bien, ¿no?
Y sí, asintió. Y le dije que, ya que era difícil hablar en casa, hombre, que a lo mejor no estaría mal que siguiera viniendo y hablando ahí en la consulta, ya que parecía que se estaba soltando. Bueno, se lo pensó y me dijo que de momento prefería no hacerlo. Le dije, vale, pues ya está, tú mandas. Ya sabía que eso iba a ser una movida con la madre, pero bueno, tú mandas, yo estoy aquí, cuando quieras me llamas, y le apunté el número de teléfono en una tarjeta, se lo di a él, dije, esto es para ti, y ya está. Bueno, evidentemente la madre me llamó, me dijo, hombre, es que ha dejado de venir 3 sesiones, muy poco, sí, muy poco, pero tiene 15 años y lo fuerzo va a ser mucho peor, no tiene sentido. Vamos a esperar que él haga una demanda, porque la primera demanda suya, no es de él. Vale, pasaron 2 años. Y un día me llamó para pedirme visita, y me llamó él. Tenía 17 y cuando lo vi me pareció que tenía un aspecto de un chico bastante más joven, parecía más infantil. Algo descuidado en su aspecto físico. Empezó por explicarme que había hecho indagaciones él mismo y a través de un investigador privado que su padrastro había contratado, y que por fin había averiguado quién era y dónde vivía su padre biológico. ¡Wow! Notición. Mucho mayor que su madre, se trataba de un suboficial retirado del ejército de tierra, especializado en alta montaña, que cuando se enteró que su joven conquista estaba embarazada, poniendo sus ojos en otras cumbres, es que me dio el rollo poético, desapareció dejándola profundamente deprimida, sola y con un bebé con el que no tenía ni idea qué hacer. La joven quedó fatal, deprimida, permaneció en casa de sus padres, un hogar constreñido por una especie de ley del silencio, por lo que han ido contando, por lo que fueron contando al principio y después. Nunca se habló del pasado, al menos en presencia de Raúl. Sin embargo, y paradójicamente, gracias a la ayuda de su padrastro, ahora este sabía que su padre biológico vivía en una población del norte, al pie de la cordillera cantábrica. Se planteó viajar hasta allí, pero al final desistió porque no se veía preparado, pero sobre todo porque le aterrorizaba ser rechazado por ese hombre. Le dije que ese miedo era lógico, le valoré el esfuerzo de investigación e intenté tranquilizarle diciéndole que si lo deseaba podría intentar contactar con él en cualquier otro momento. O sea, tenía 17 años, podía contactar a los 18, a los 28. Venía a darme la noticia, de hecho. O sea que... Y le dije, hombre, pero está bien, ¿no? Todo este esfuerzo te ha removido. ¿Qué te parece si vienes a otra entrevista y me lo acabas de contar? Bueno, vino. Vino y de otra manera. Entonces me dijo que en esa siguiente entrevista me dijo que se sentía muy solo, que no tenía amigos en el instituto, que había sido objeto de burla para los compañeros de clase por su acento y sus dificultades con el catalán, teniendo en cuenta que él venía de Aragón, pero también por su aspecto descuidado y su carácter sombrío. Realmente tenía el pelo largo, no recién lavado, casi nunca. La relación con la madre tampoco había mejorado mucho, pero sin embargo el detalle del padrastro al ayudarle a encontrar a su padre biológico le había acercado un poco más a él. De todos modos, seguía sintiéndose diferente al resto de su familia y casi totalmente al resto del mundo, casi la totalidad al resto del mundo. No tenía amigos y en cuanto a las chicas, tema que trató tan solo cuando yo le pregunté, y no sin resistencia, no había tenido relación con ninguna. Acercarse a alguna le daba terror, especialmente por el miedo al rechazo. Por todo eso, aún seguía teniendo querencia por encerrarse en su habitación, donde solía leer ávidamente libros de viajes, escalada y alpinismo. Le volví a preguntar si le apetecía iniciar un tratamiento psicoterapéutico y declinó la oferta diciéndome que le resultaba demasiado difícil hablar. Como en el primer contacto que tuvo con él, le dije que respetaba su decisión, pero que contara conmigo para cualquier otra consulta, aunque fuera de manera esporádica. Tarjeta, teléfono, y me volvió a llamar. Ya tenía 23 años. ¿Cuántos? 23. 5. 23, sí, 5 años. Tras acabar el bachillerato, decidió entrar en la Guardia Civil, porque al menos era una manera de salir de casa. No le atraía la vertiente policial y represiva de ese trabajo, pero sí la capacidad de servicio a los demás, la simplicidad del orden jerárquico al que se adaptó sin demasiados problemas y la posibilidad de aventuras. Bueno, por eso, al poco de aprobar el acceso, pidió ingresar en la Unidad Especial de Montaña.
Las prácticas las había hecho en Huesca, en una localidad muy próxima al pueblo de sus abuelos, a los que visitaba a menudo, y actualmente estaba destinado en el Pirineo catalán. En sus días de libranza, además de la lectura, siempre que podía practicaba el esquí, la escalada y el alpinismo. Durante su periodo de formación no había tenido ningún problema en las actividades físicas ni en las materias teóricas, pero sí en la relación con los compañeros, y no digamos en las compañeras. Esos problemas de relación le agobiaron hasta el punto de haberse planteado dejar la formación, que por cierto había ido sacando con unas notas excelentes. Con los libros nunca he tenido problemas. Las dificultades las tengo con la gente, me confesó. Y continuaba. Cuando estoy con personas siento que me juzgan y me encuentran ridículo. Y el caso es que tienen razón, porque cuando me miran me bloqueo y tiemblo. Y cuando tengo que hablar con ellos enmudezco o tartamudeo o les hablo del último que he leído sobre primeros auxilios, los problemas de saturación de oxígeno en alta montaña o algo por el estilo sin venir a cuento. Es ridículo y creo que se ríen de mí. Bueno, en una ocasión, armándose de valor, le contó a un médico del cuartel sus trabas en la relación con los otros y este no dudó en diagnosticarle fobia social. Le recomendó insistentemente que se medicara, pero Raúl no aceptó. Y por si fuera poco, a partir de entonces se sintió fatal por haber hecho público su problema. Para quitarle hierro al asunto, bromeé sobre la popular idea de que los psiquiatras estamos a menudo peor que nuestros pacientes, lo cual es cierto. Se tomó bien la broma y se relajó. Le dije que si él no quería medicación psiquiátrica podía esperar. Y añadí que, a pesar de que era evidente que hablar no le era fácil, creía firmemente que en esta ocasión valía la pena intentarlo y ver lo que ocurría. No le dejé escapar esta vez, insistí bastante. Esta vez sí aceptó la oferta, más o menos, o sea, no es que lo aceptara él. O sea, vamos, se vio obligado a aceptarla. Acabé la entrevista indicándole que no había ninguna prisa y que no iríamos ni más lejos ni más rápido de lo que él marcara. Y se fue relativamente tranquilo. Había un puntazo fóbico que como yo apretara estaba claro que se iba. Y se lo dejé bien claro, tranquilo, a tu aire, a tu ritmo y hasta donde tú quieras llegar. Y así, entre explicaciones sobre modelos de crampones o piolets, formas correctas de utilizar las cuerdas o los arneses, los tipos y peligros de los aludes y diferentes sistemas de rescate y reanimación de heridos en alta montaña, que me fue muy instructivo, me iba dejando algunos datos acerca de su miedo a los otros y de algunas otras cuestiones importantes. El caso es que no ha faltado prácticamente nunca a su sesión hasta el día de hoy. Quiero decir que sigue viniendo, ¿vale? Si no ha sido por algún servicio que le ha sido imposible cambiar. Y avisa. Apenas recordaba nada de antes de los 9 o 10 años, salvo que se sentía raro y diferente al resto por no tener padre. Como me había dicho antes, la madre casi nunca se dedicaba a él, entre otras cosas porque tras una larga depresión postparto decidió estudiar enfermería. Aunque acabó los estudios, nunca se planteó buscar trabajo y siempre dependió de sus padres hasta que pasó a depender de su marido. Según Raúl, su madre era como una niña, incapaz de valerse por sí misma. Al poco de trasladarse a Barcelona y prácticamente coincidiendo con el inicio de su adolescencia, nació su hermano, con quien dice llevarse bien. Pero fue un acontecimiento que le dejó la sensación de no tener lugar ya en ningún sitio. Por esa época recordaba sentirse solo, sucio e indigno de ser amado, y como si fuera un gitano o un judío del Tercer Reich. Cuando me dijo eso, no se cuidaba, como os decía, su aspecto físico y renunció a ser aceptado por los otros con la certeza de que siempre estaría solo. Por tanto, no valía la pena esforzarse y se abandonó. No podía encontrar consuelo en su madre ni tampoco en el abuelo, que contaba con una larga historia de depresiones también. En cambio, la abuela, aunque demasiado sobreprotectora, al menos lo escuchaba y le hacía sentir que no entendía. Por otro lado, Raúl era perfeccionista y muy exigente consigo mismo. Este será Carlos. Las veces que hablaba de sentimientos personales, se refería a ellos con la misma asepsia que cuando relataba cuestiones médicas relacionadas con la asistencia a heridos y desde luego haciendo un gran esfuerzo para llegar a expresarlas con la misma exactitud con la que lo haría un científico. Sin embargo, cuando no sabía explicar algo en relación a un tema concreto, pero sobre todo cuando descubría que se había equivocado, se sentía embarazado e irritado consigo mismo.
El tema de las mujeres prácticamente no apareció en su discurso hasta que el compañero con el que más relación tenía conoció a una chica y empezó a salir con ella. Esto se habrá grabado, ¿no? Las campanas. Sí, sí, sí. Guay. Raúl se hundió. No dormía bien, lo cual le ponía en riesgo en su trabajo. Comía poco y no quería salir con nadie, aislándose de nuevo dentro de su casa en sus horas libres. Le daba rabia no poder ver más veces a su camarada y sentía envidia porque eso de salir con una chica le parecía inalcanzable para él. En efecto, si para Raúl era difícil mostrar sus sentimientos a cualquier persona, con las mujeres le era especialmente embarazoso, como os decía. Con la excepción de estar de servicio, no podía acercarse a ellas a menos de una cierta distancia de seguridad, ya que si se propiciaba la situación de hablar de lo personal, se ponía tenso, se bloqueaba y no podía pensar con claridad. Y ante la perspectiva de que ella se diera cuenta y se burlara de él, se daba la fuga, habiendo dejado a más de una con la palabra en la boca, literal. No sé lo que las mujeres esperan de mí ni lo que quieren, me dijo. Bueno, bromeé, no eres el único. Hasta el mismísimo Freud tenía dudas parecidas a las tuyas. Nadie sabe lo que quieren las mujeres, ni siquiera en ellas mismas, perdón, dijo Freud, ¿no? Sonrió, relajándose un poco y continuó hablando. No le gustaba la proximidad física con la gente y mucho menos cuando había contacto corporal. Eso era así tanto para hombres como para mujeres, pero con esta solo el simple roce le producía una sensación de angustia tal que sentía la necesidad de salir corriendo. A estas alturas, como os podéis imaginar, estaba un poco asustado, yo. Desde luego, lo que me contaba no era nada tranquilizador, ni tampoco lo era la falta de lapsus o sueños que dejaran entrever algo de su elaboración inconsciente si es que la había. Había que seguir jugando la partida. En cuanto a su padrastro, aunque era mucho más dialogante que su familia, en su empeño de que Raúl cambiara de actitud, le llegó a pegar algún cachete en la adolescencia, sobre todo al intentar separarle de su madre cuando ambos se enredaban en una de las muchas discusiones que tenían y que solían acabar, por ejemplo, con Raúl rompiendo una mesa a patadas y la madre tirando todos los libros de la biblioteca al suelo, en una demostración de que con ella no podía. Si con ella no podías, igual tu padre te estaba defendiendo a ti, aunque tuviera que pegarte para separaros, le dije. Me arriesgué un huevo, pero lo dije. No le entusiasmó la interpretación, pero tampoco la rechazó. Desde entonces empezó a hablar en ocasiones de su padrastro como su amigo. Bueno, ¿cómo lo decía? No era amigo, ¿eh? No era amigo, no era protector, era algo parecido así. No me acuerdo el término que utilizaba. Tampoco era colega, evidentemente. Como protector. Aliado, era aliado. Sí. Bien, gracias. No sin altibajos pudo seguir trabajando y continuar con su actividad deportiva en la que cada vez alcanzaba más logros. En cierta ocasión, una compañera de trabajo recién separada se fijó en él y con la complicidad de los otros colegas le amañaron una cita con ella de la que Raúl esta vez no pudo zafarse. El día antes tuvo un rebrote de la angustia y no pudo dormir en toda la noche. Por la tarde se tomó un diazepam y acudió a la cita resolviéndola lo más rápidamente posible que pudo, escapando de inmediato después de acabar la cena. Al día siguiente me llamó para que le atendiera con urgencia y le dieron. Estaba descompuesto y abatido. Insistía en que aunque a la chica le gustaba, el contacto físico al darle 2 besos como saludo le produjo mucha angustia. Cuando toco a alguien o alguien me toca, la angustia se me dispara. Al final es el caos y acabo pensando que me ven como realmente soy, me dijo, y no digamos la posibilidad de una relación sexual. Eso directamente la aterrorizaba. Para mí, eso de la relación sexual es como un agujero, sentenció. Aunque me alarmó, la referencia a un agujero en lo tocante a la relación sexual no estaba del todo mal traída. Como sabéis, desde Freud es imposible apelar al instinto para dar razón de la experiencia de la reproducción de los seres humanos. El inconsciente no sabe nada de la biología y al no existir lo que sería una pulsión genital, como sabéis, integradora, designada para cada uno de los parteneres de la relación sexual, el desconcierto está asegurado. De modo que ser macho en lo biológico no alcanza para situarse como hombre.
de la misma manera que ser hembra no llega para situarse como mujer. Freud respondió a eso con el mito del Edipo. Lacan fue un poco más allá y, afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo supuso sostenido por una lógica. Al leer como una lógica el Edipo freudiano, el falo, no el pene, el significante que viene en la lengua, sino contingentemente de lo real, el significante que no viene en la lengua, sino contingentemente de lo real, será la primera suplencia del goce de la relación sexual que no se puede escribir. Y también permitirá el paso del significante al significado, asegurando el orden de esa estructura por su procedencia del buen orden, aunque es un término que vamos a cuestionar hoy, del padre. Os he metido aquí un rollo teórico que igual no haría falta, pero en fin. Reprimido en el otro, conformará la significación al constituir al inconsciente como un lenguaje. A su vez representará la castración, no al sujeto, presentándose a representar la falta en ser. Aunque también la diferencia sexual. Razón del deseo, su función, no solo su presencia, será posteriormente una medida de la escritura ya del goce, repartiéndolo y situando al ser hablante en uno de los dos lados del gozar, a lo masculino o a lo femenino. Un proceso que, como se ve, no es nada sencillo. Pero siguiendo con Raúl, al poco tiempo de esa cita fallida, volvió a quedar con la chica, esta vez por decisión propia. Armado con la convicción de que no hacía falta ser perfecto para cortejar a una mujer, que le repetí hasta la infinidad, se le debió grabar el inconsciente, quedó con ella para cenar y acabaron en la cama. La cosa marchó más o menos bien hasta que ella empezó a tocarlo. Una eyaculación precocísima, según sus palabras, acabó con alegría demasiado pronto. En la siguiente sesión me comentó que tuvo pocos problemas al darle placer a ella. Pero las cosas se complicaron cuando ella empezó a tocarlo. Me sentí forzado, como dominado, y no sé por qué. Y añadió, en general, no soporto que me fuercen a nada, no soporto que me dominen, me lleno de rabia. A pesar de que a las pocas semanas la chica volvió con su antigua pareja, esta vez Raúl no se hundió. En otra sesión me dijo, no había tenido nunca referentes paternos. Me faltaba algo así como un rito de iniciación. Poco a poco iba quedando más claro que Raúl estaba situado plenamente en la realidad y se podía decir que iba dominando progresivamente las habilidades, en la realidad lo digo en el sentido así más amplio, y se podía decir que iba dominando progresivamente las habilidades del uso social, aplicándolas excelentemente en el trabajo. Probablemente un ideal, el de ayudar a los demás, había dirigido su vida desde pequeño, cuando ya quería hacer medicina, enfermería o algo por el estilo. Y aunque por suerte, y según iba desarrollándose las cosas, ese ideal parecía que podía estar articulado a un fantasma, probablemente de dominación, que aplicaba en su realidad haciendo uso del saber en general y del perfecto manejo de la técnica de suficción particular, las dificultades en el acto sexual, lo único, las dificultades en el acto sexual dejaban un poco las cosas en suspenso. Os repito esto porque no me ha quedado claro ni a mí. Como os decía, probablemente un ideal, el de ayudar a los demás, había dirigido su vida desde pequeño, cuando ya quería hacer medicina, enfermería o algo por el estilo. Eso estaba claro, que es un ideal que funcionaba. Y además que venía de la abuela. Y daba la impresión, yo en aquel momento tenía la impresión de que podría estar articulado a un fantasma, posiblemente de dominación, y que podía aplicar a la realidad en general y sobre todo ayudado por ese manejo preciso de la técnica de su oficio en particular, y eso le daba un saber estar que cada vez le daba más tranquilidad a la relación con nosotros. Entonces lo que quedaba ahí en suspenso eran las enormes dificultades en el acto sexual. Un día Raúl trajo uno de los pocos sueños que había podido recordar, quizás porque le turbó de manera muy especial y que aportó algo de luz a ese asunto. Con gran angustia me pudo contar que entraba en una habitación muy pequeña como un zulo y veía a una niña desnuda, postrada en un sofá.
al lado de ella, tocándola y casi encima, había un hombre vestido con el uniforme nazi que le recordaba a Heinrich Himmler y que la estaba forzando. Al principio se quedó perplejo, pero luego sintió una tristeza muy grande por la niña, a la vez que una rabia enorme por el padre, como él lo denominó. Y se abalanzó sobre el monstruo de las SS, despertándose con una mezcla de rabia y angustia. Esa rabia le extrañaba a la vez que le había parecido especialmente significativa, porque era la misma que sentía cuando una mujer le tocaba. Porque en realidad ahí me explicó que cuando le tocaba, una mujer, en general cuando le tocaban, pero cuando lo tocaba una mujer, era mezcla de vergüenza y rabia. Luego podemos... O tú vas anotando cosas. Ah, ya. Sí. Vale, pues sí. Ya está. Un poco más sencilla posible. Bueno, a mí me pareció un sueño impresionante, y altamente impresionante, evidentemente. El significado forzado, algo diferente del dominado, aunque de la misma serie, parecía indicar una escena primaria donde una figura del padre terrible de la acepción, un equivalente del padre de la horda primitiva de Freud, encarnado para Raúl en un militar sin escrúpulos, goza de una niña que era el significante con el que Raúl se refería al hablar de su madre, si os acordáis. Si hay una escena primaria que organiza su realidad sexual y parecería que hubiera un fantasma, que sería el de dominación, aunque sea algo precario, se trataría de un neurótico. Esta era mi apuesta. Un neurótico que, como Freud suscribiría, no habría superado el complejo de Edipo a partir de la asunción del complejo de castración y que tan solo lo habría sepultado. Esto lo describe bien Freud en el sepultamiento del complejo de Edipo, en 1924. Se trataría, como afirmaba Abraham, de alguien fijado en una etapa pregenital sádico-anal con la consecuente ambivalencia con respecto a su madre, o quizás, como afirmaría Melanie Klein, de una regresión a la posición depresiva frente a la exigencia de la adolescencia, donde el objeto madre ya es considerado como un todo y por tanto amado y odiado al mismo tiempo, con el resultado de la angustia por el temor de destruirla y perderla. Me parece que Lacan llega más lejos. En el Seminario Oriente afirma que el goce del otro con mayúsculas, del cuerpo del otro que lo simboliza, no es signo de amor. El peligro del goce del otro está ahí, en ese terror de Raúl al contacto con el cuerpo de una mujer. La función fálica permite un goce sustitutivo asexual, que además de facilitar la obtención del objeto plus de goce, se sitúa más allá del falo y por tanto será igual en los dos sexos. Por eso es asexual. Pero el goce fálico no es el goce del otro, un goce directo donde el otro goza del sujeto como objeto. Ese parecería ser el terror de Raúl, pero ese agujero, como él lo denominó, no es lo mismo que el abismo por el que se precipita una esquizofrenia. Raúl no se brota frente a una relación sexual, ni frente a la diferencia sexual, sino que más bien parece que entrevé ese goce del otro detrás de un fantasma quizás demasiado poco establecido. No sé si meter este rollo teórico. Resúmelo. ¿Y si me lo salto? Bueno, ya nos volvemos sobre él, si hace falta. Por eso te digo. Vale, parecía pues que Raúl respondía a un fantasma, es mi hipótesis en aquel momento, y ahora es una hipótesis que tengo mucho más clara. Parecía pues que Raúl respondía con un fantasma de dominación al vacío del objeto causa, con un significante de la falta en el otro y con una escena primaria de forzamiento que organizaría su realidad sexual con un goce de tipo posesivo de un amo absoluto, generando un plus de goce que en la escena primaria estaría representado por esa niña, que a la vez es la madre y quizás el mismo. Por eso, y porque el goce del cuerpo del otro es amboceptivo, si no domina él, amboceptivo significa en las dos direcciones, si no domina él en la realidad sexual, en cuanto es tocado se siente insoportablemente gozado. Si era así, Raúl sería un neurótico que se situaría en el lado del todo fálico, en las fórmulas de la sexuación, pero tendría un padre demasiado ubicado en el lugar de la acepción que no se articularía bien con la castración del otro, no permitiéndole enfrentar el goce del cuerpo de la mujer en el acto sexual. De ahí su extraño síntoma de no soportar ser tocado y también que su síntoma en lo sexual sea la eyaculación precoz, algo así como un vaciamiento urgente y aliviador de un exceso de goce fálico, demasiado encarnado en la hoza de carne. Un neurótico, pues, pero precario.
Aunque, ¿qué significa eso de neurótico precario? Víctor Corman inventó el término de Edipos débiles. Creo que fue el que lo utilizó por primera vez. Yo se lo leí por primera vez a él, sí. No para los Edipos en construcción, por así decirlo, al modo del pequeño Hans y de los fóbicos en general, sino como un tipo de neurosis estructuralmente más débil, casi rozando la psicosis, del mismo modo que el trastorno límite roza la neurosis sin serlo. El trastorno límite no está entre medio de la neurosis y la psicosis. Desde mi punto de vista, el trastorno límite de verdad es psicótico siempre, pero roza la neurosis a veces. Los edipos débiles estarían del lado de la neurosis, pero rozan la psicosis sin serlo. Cito de su texto los cuadros con insuficiente reorganización retroactiva edípica. Es del texto de Corman, ¿eh? Wow. Me lo salto, ¿vale? Luego, si queréis, lo leemos. Os lo resumo. En realidad, él coloca a los casos que él llama cuadros con insuficiente reorganización retroactiva edípica del lado de los casos límite, los unifica. Para mí no va por ahí, Entonces, para salirnos un poco del rollo, tendríamos que volver a Lacan y a su última enseñanza a propósito de los anudamientos entre los registros imaginarios simbólico real. El complejo de Edipo es como tal un síntoma, dice en el seminario 23. En ese seminario asimila el nudo borromeo de 3 a la personalidad paranoica, después de que un año antes hubiera planteado el cuarto nudo como el que sitúa la realidad psíquica tal y como la entendía Freud. Cito a Lacan. ¿Qué es lo que ha hecho Freud? Voy a decírselos. Él ha hecho el nudo de 4 con esos 3 que ya le supongo como cáscara de banana bajo los pies. Pero entonces vean cómo ha procedido. Inventó algo que llama realidad psíquica. Se cierra la cita. Si el cuarto nudo representa la realidad psíquica y por tanto la subjetividad, y Lacan lo plantea en los casos de neurosis clásica, los simbolizadores imaginarios de lo real, ese cuarto nudo será como otro conjunto simbólico añadido al registro simbólico. Registro que estará en cualquier caso. Pero a diferencia del registro simbólico, ese cuarto nudo será simbólico, imaginario, real. No está garantizado que tenga una unión con el resto de los registros de forma borromeica. Si está y es simbólico, uniéndose al registro simbólico en forma de falso agujero, ligando ambos al registro imaginario y lo real de forma borromea, según Lacan apunta, introducirá una estructura de orden, haciendo mención a la lógica del ancestral de Frege, hoy denominada de clases hereditarias. De no ser así, la cadena significante del registro simbólico no tendría ningún orden ni límite, como se puede ver fácilmente en la logorrea y el lenguaje tangencial de los maníacos. Si además, en el mejor de los casos, es un orden de sucesión bien ordenado, algo que volveremos a hablar ahora, como lo denominan las matemáticas, permitirá al sujeto filiarse en el sucesor de las generaciones, donde alguien podrá ser el hijo de un padre y el padre de un hijo, todos ordenados y diferenciados. El tema es más complejo, porque luego está el tema de los hermanos, bueno, ya entraremos. Otro conjunto simbólico, por tanto, que Lacan denominará sintón y que, además de constituirse como el padre del nombre, en su función de denominación, añadirá algo más, porque sin él, el registro simbólico no sería más que un conjunto de significantes incapaces de producir un lugar donde el sujeto pudiera situarse en el orden de las jerarquías y de las generaciones. Raúl dispone de un sintón, al menos desde mi punto de vista, pero parece que no está bien ordenado. Por mucho que lo parezca, cuando se siente solo o diferente al resto, no está fuera del otro con mayúsculas, pero parece que no tiene interiorizado el orden del sucesor, lo que le hace sentirse en muchos momentos fuera de lugar, es decir, fuera del orden de las sucesiones. El silencio alrededor de sus orígenes y la falta de interiorización acerca de sus antecesores le dificulta situarse con respecto al padre y en el conjunto de los hombres. Eso, más la dificultad para articular el padre de la excepción con la castración del otro, le genera conflictos a la hora de enfrentar la relación con una mujer. Problemas todos donde la respuesta imaginaria tiende
a predominarle. No obstante, y ya tras, pongo aquí 11 años, pero son 11, 12, 13, 14, es del 2006, estamos al 2009. 2019. Ay, yo ya soy tan mayor ya. Te has quitado 10 años así, pues de una tacada. Pues sí, 13, 14 años. No obstante, ya tras 14 años de análisis lleva una vida profesional impecable y desde algún tiempo tiene una relación estable con una mujer separada y con un hijo. Sigue disfrutando del alpinismo y de la escalada y hace poco tiempo me comunicó con entusiasmo que esperaba un hijo propio, que ya tiene 3 añitos. Y ya está. Qué bien cuando acaban bien, ¿eh? Los casos. Datos suficientes para pensarlo como un caso de neurosis justita. Bueno, aquí lo planteas como médico débil utilizando la terminología de Goldman. A mí neurosis justita me gusta bastante. Es como ahí, ¿no? Porque es una neurosis. Es que hay cosas que en una psicosis no se hubieran desarrollado con un tratamiento de esa manera nunca. Y además es muy interesante ver el uso que, el uso que haces de la transferencia, ¿no? O sea, cómo está en ese momento en el que te arriesgas bastante. Cuando señalas algo que tiene que ver con la intervención del padrastro en relación a cómo lo separa de la madre. Ahí a estas alturas yo ya sabía que un esquizofrénico no era. No, o sea, mi duda era entre una psicosis afectiva o una neurosis muy poco, bueno, muy precaria. Sí. Pero yo sabía que ahí podría, con las neurosis afectivas puedes entrar así. Porque lo toman desde lo imaginario y lo aceptan. Bueno, es que este hombre con lo imaginario hace un trabajo extraordinario. O sea, cómo consigue delimitar lo suficiente lo imaginario como para crear una identificación. Es estable, ¿no? Ese es el síntoma. O sea, es muy bonito cómo eso va ocurriendo a lo largo del caso, desde la historia con el abuelo, ese abuelo montañés que lee, a los militares que hay en la familia, o sea, esa dificultad que tiene para situar lo materno, lo materno en términos imaginarios de eso, ¿no? Esa niña que acaba siendo enfermera pero que no ejerce, o sea, toda la dificultad que tiene este hombre basculando todo el tiempo, o sea, con esa dificultad para estabilizarse en lo imaginario, ¿no? Para establecer una identidad, entre comillas, identificación, para decir solo, ¿no? Una cuestión de ser. Al final llegó a conocer a su padre biológico. No le hizo falta. O sea, hubo un momento que dijo, ya no me hace falta, ¿para qué? Eso ya es un dato a favor también. El que lo busca en lo real. El que lo busca en lo real. Sí. Es como cuando los psicoanalistas buscan el final de análisis en lo real. Tira de chi. En lo real no vas a encontrar nada. Como mucha biología. En lo real no vas a encontrar nada. Lo importante es cómo te sitúas frente a lo real. En lo real no vas a encontrar nada. De lo real sabemos de los efectos de lo real, pero lo ¿Cómo real te es sitúas? inencontrable. Claro, Sí, en nuestra disciplina es inencontrable. Y yo creo que en la ciencia cada vez se van dando cuenta que también bastante. Lo que pasa es que hacen lo que llaman, sin darse cuenta, la zona local donde allí el modelo funciona. Hay una Pero sí insistencia sabe. vertiginosa, ahora en este momento. Bueno, pero sus tesis. Pero el buen científico sabe perfectamente que lo que tiene es un modelo. A ver, se ha avanzado muchísimo en las técnicas de fertilización asistida y demás. Pero ¿qué te dicen? De momento nosotros sabemos cómo meter los cromosomas, la carga genética en un óvulo y que el óvulo empieza a reproducirse. Luego lo ponemos en el útero y a partir de ahí no sabemos por qué, pero solo en un 30% de los casos funciona, por ejemplo. Pero no es un problema solo de no saber. No, es que no lo saben. Bueno, pero, Es que no lo saben. pero no puedes pensar que no lo sabe, pero que un día lo sabrás. No. No, es que el problema es que el modelo solo vale en una zona concreta y bajo unas condiciones. El modelo de lo real con el que se maneja. Y eso es lo que la teoría de modelos ha arreglado. Entonces los talibanes cientificistas hacen ver que no lo han oído. Pero la teoría equivalente a lo real ni de casualidad. Ahora, el modelo tiene que ser bueno. Claro, tú pones la tele y lo ves bien, más o menos. Luego el modelo es más o menos bueno. Claro, si el modelo es malo, pues entonces no lo ves bien.
se ve sucia, estropeada, en fin, otra cosa es estropeada, otro problema, ¿eh? Pero es un modelo que tú aplicas en una zona y bajo unas condiciones. Si cambias las condiciones, el modelo no vale. Y hay gente que se olvida de eso y universaliza el modelo como si fuera universal y fuera la teoría. Y eso es la que la ciencia talibán está vendiendo ahora. Y otra cosa es que cada vez los modelos son mejores. Es otra cosa, sí, son mejores. Claro, porque los modelos se singularizan. ¿Esto es a lo que te refieres? No, me refiero a que el modelo dice, yo creo que este real funciona así, bajo estas condiciones, y no sé qué. ¿Me explico? Piensa que además la investigación... Pero es cuando te sales de excelente. las condiciones, Claro, el es modelo fundamental. empieza a hacer aguas por todos los lados. O sea, no es isomorfo lo real, más que localmente y bajo unas condiciones determinadas. Si te sales de ahí, es como cuando mides y te vas por las esquinas y vas y el aparato de medida ahí ya no vale. ¿Por qué? Porque es un modelo de un real. Y hay que saber cuándo ese modelo ahí te va a dar mucha tasa de error. ¿Y eso significa que el modelo es malo? No, está fuera de su ámbito de funcionamiento. Y sí, pues además siempre en teoría hay modelos. Entonces, lo primero que hay que poner es las condiciones en las cuales el modelo tiene un tanto por ciento alto de funcionar bastante bien, excepto que pase algo raro y lo tengan que arreglar de nuevo, porque la ciencia es la verdad de hoy, es la mentira de mañana. Tienen que corregir completamente. Pero la teoría, por eso ponen tanto énfasis en el método, porque el método no lo quieren cambiar. Ese es el talibán, no cambiar el método, es decir, su santo. Con el mismo método se dice lo contrario de lo que se decía ayer. O se corrige, o se pule, o se arregla. No sé. Bueno, de hecho, Pero el método no se toca. de hecho, es la base del método. ¿Eh? Es como la o sea, que sea victoria. refutable Que es sea la base de que claro. sea científico. Claro. Con lo cual, el método cumple exactamente la misma función en la ciencia que el misterio de la Santísima Trinidad en la religión. Lo cual, que sean equivalentes en eso no quiere decir que sea equivalente en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen...? Eso es lo que este caso nos cuestiona. Pero hay una cosa que me parecía que quería preguntar, me parece muy interesante, ese momento interesante y curioso, ¿qué pasa ahí? ¿No? Ese momento en el que localizas que la mirada, la pulsión escópica, está pegada al cuerpo. Cuando este hombre dice, si me tocan, siento que ven lo que realmente soy. Y lo dice con esas palabras. Es un momento muy interesante para pensarlo clínicamente, ¿no? O sea, tiene la mirada pegada al cuerpo, la pulsión escópica. Y eso es raro. Eso es raro en una neurosis. Que es un momento en el que, leyendo el caso, yo recordaba, me hizo recordar el caso aquel de Bobón, que no sé si es en el seminario, no me acuerdo, al que se refiere Lacan, de que sea en el seminario, así. Un caso muy bonito en el que el io sono vista, no sé si lo recordáis, Sí. es el relato de Bobón de la escucha de una esquizofrénica que presenta un dibujito, que es un árbol en el que los frutos son ojos por delante y por detrás, ¿no? Entonces, y escribe io sono vista. Bueno, me acordaba de esto, ¿no? Y pensaba que es el único momento en la construcción, en el relato, en el que como relato clínico de una neurosis me ha hecho... se ríe. Pero sin embargo no es eso, porque lo colocas en todo, o sea, lo retomas como algo que tiene que ver no con la fobia exactamente, sino con las evitaciones, pero es una evitación neurótica. Sí. Es una evitación neurótica. Pero es verdad que no es una evitación al goce del cuerpo, No, que sería lo habitual. sí. Estoy gozado porque me toca un poco Sí. positivo, ¿no? Lo que Freud llamaba, lo que intentó articular como pulsión de dominio, musculoesquelética y no sé qué, que al final nunca lo acabo de saber dónde la ponía, porque es goce del cuerpo. Y justamente si es el goce del cuerpo, no le va a encajar con una pulsión si la pulsión es lo que buscaba el objeto fuera del cuerpo. Es decir, una contradicción interna que arrastraba al hombre continuamente. Lo cual hizo que genitalizara excesivamente la doctrina en el cuerpo. Parecía que era la única zona. O las zonas pulsionales, pero las zonas erógenas, pero en cambio el resto del cuerpo como que no contaba.
¿Por qué? Porque no lo podía poner como pulsión, porque si pulsión necesita un objeto exterior, el cuerpo eres tú, ahí. No hay encaja. Porque aquí, claro, coloca ese agujero en el cuerpo. Quizá por eso... Porque este hombre no te parece que está dado la vuelta. ¿Cómo ha dado la vuelta? Hay gente que tiene la intimidad dentro y hay gente que la tiene fuera. Ah, dado la vuelta. Como un calcetín. Del revés. Al revés. En la presentación. Es decir, está fuera. Sí, El sí, afuera sí. es la intimidad. Sí, hay algo de eso. Hay algo de A veces eso. da la Hay vuelta. algo de eso, pero sí que mantiene lo íntimo, no solamente por lo reservado, tal como lo relata el clínico, ¿no? O sea, cuando esa reserva extrema a la hora de transmitir sus cosas, no solo por eso, sino que hay algo que tiene la lógica del neurótico. Sí, pero es verdad que Porque el goce del otro lo grafica de una manera muy pegado sí. a que vean, claro, es que vean, no es exactamente igual que la presión escópica. Es que yo te iba a decir, También sería eso, que vean, claro, ahí sí Sería me que sonó- capten, cambias la palabra que capten. Sí, ahí me sonó más como, hostia, que van a ver su ser, y ahí pensé que era una melancolía. Claro, Ajá, es que siempre te Sí. encuentras con esta... Ahí yo pensé que era una melancolía. sí. En ese punto sí, por eso... Era es el mi momento ser en el que- indigno. Sí, que me hizo pensar si era o no era una neurosis, pero es el único momento en el relato porque todo lo demás es una neurosis precaria, pero no hay algo que... Luego con el tiempo, Claro, un melancólico no hubiera podido hacer todo ese desarrollo vital. no, evidentemente. Pero eso no significa que el ser del sujeto No sé si pudiera- sea un objeto como el de todo el mundo. Sí, también es cierto. Lo que sucede es que el neurótico mejor constituido, eso lo tiene muy bien tapadito. Ujú. No, es que está- El falso ser del neurótico bien constituido, eso lo tiene muy tapado. Pero el objeto siempre es un desecho. Con lo Siempre cual- dijo que era un desecho, con lo cual si alguien tiene la sensación de que eso está, vamos a decir, excesivamente accesible, no pongamos visible, ni tocable, accesible al otro, te va a parecer un melancólico, pero no lo es. Con lo cual, No está identificado Lo eso. imaginario del cuerpo estaba muy poco construido. Muy poco. Ahí voy con la vuelta. Estaba medio transparente. Sí, eso es toda esa dificultad que tiene con lo imaginario, es esa construcción precaria y entonces en el momento en el que se hace militar, porque hablando de la cuestión, supongo que estarás pensando en plantear la cuestión generacional, ¿no? Claro. O sea, eso está ahí, ¿no? O sea, cómo hace con lo generacional para acabar de sujetar el cuerpo, digamos, ¿no? Pero si fuera una psicosis, eso no sería posible. No Habría hubiera una funcionado. prótesis de eso, digamos. Y además es muy chulo también cuando hablas de fantasma, ¿no? El momento en el que planteas el fantasma, porque me pareció muy preciso para pensar la diferencia que habría entre el fantasma, entre comillas, en la psicosis y un fantasma precario como este en una neurosis. Y utilizas la palabra precisa, pero ahora no la localizo. Lo siento. Pues no sé. No me acuerdo. Sí. Busca fantasma, a ver si sabe. Bueno, ya lo buscaremos. Está retirado un fantasma probablemente de dominación que aplicaba en su realidad haciendo uso del saber en general y del perfecto manejo de la técnica de sujeción particular. No, No sé, no sé. Bueno, ya lo encontraré. Ya aparecerá. Ya lo encontraré y os lo envío por Pero bueno, ya antes que la idea del fantasma girado, claro, es que fantasma dado la vuelta quiere decir que él ocupa más en las relaciones sexuales en lugar del objeto que en lugar del sujeto dividido. Ya. Es, Sí, da la impresión. es decir, Eso sí. en eso Lacan lo visualiza muy bien con el nudo de Whitehead. Porque en el nudo de Whitehead Lacan da un salto cualitativo y acaba y rompe, algún día lo explicaré, el enredo en el que se mete en el año 66 con el cross-cap, la zona objetal y la zona del sujeto, que pone la zona esférica como la zona del objeto, y es un error considerable. Pero es un error porque es que en aquel momento no tenía nada más. En cambio, con los nudos, con el nudo de Whitehead, ya no queda solamente lo esférico por un lado y el otro, sino que queda agarrado. Entonces, ¿qué dice? Enancor dice, cometiendo un error con su propia terminología, porque él había dicho ninguna reciprocidad hay entre el sujeto dividido y el objeto, lógicamente, porque si son recíprocos son iguales, simplemente ocupan el lugar distinto. Y dice dualidad, dice en el 14,
y en el 20 dice reciprocidad total. Cambiamos reciprocidad, pero entonces se escapó la boca y ya está. Es dualidad total. Es decir, uno puede convertirse en el otro y el otro en el uno, pero cuando se convierten no es un objeto. El objeto pasa a ser sujeto dividido, el sujeto dividido pasa a ser objeto. Eso no es reciprocidad, porque entonces sería Pepe y Luis. Son dos objetos siempre, ¿no? Eso no es recíproco. Entonces, en ese sentido, nos indica las dificultades de la construcción del fantasma cuando, como decía él muy bien en el caso, el tío se filia mal hasta que le dan una realización simbólica. Porque uno podría decir que Vicente intervino con una construcción. ¿No te parece que tu padre tal vez hizo esto por eso? Depende de cómo lo mires, es una construcción. Sí. Pero tiene un efecto. Por eso Freud durante mucho tiempo pensaba que la construcción funcionaba. Claro, por eso es arriesgado, porque además en ese momento tú no sabes, no puedes bueno, nunca se sabe, no puedes calcular el efecto. Nunca se sabe, pero como te digo, como mucho hubiera podido ser una... Había descartado la esquizofrenia hace un tiempo. Y... Más tranquilo. Claro, hombre, eso con un esquizofrénico, vete a saber tú qué puede pasar, ¿no? Podría pasar o no, pero Podría no pasar nada, pero te la juegas. Pero yo había descartado eso ya, con lo cual estaba entre la psicosis afectiva, una neurosis muy precaria y esas cosas que tampoco las piensas, porque no las piensas. No las piensas. O dices, ahora voy a decirlo, o no voy a decirlo, pero entonces no estaría escuchando al paciente. Claro. Entonces te lo dicen, ¡plas! Y la sueltas. Y dices, bueno. No, y te digo una cosa, yo después de oírle este caso, yo como intervino, en otros casos semejantes he utilizado la misma técnica y funciona. Si estás seguro de dónde estás situado, Sí. una neurosis luego puede pasar, lo único... Tienes que estar seguro de dónde no estás situado. Claro. ¿Vale? Si tú sabes lo que no es, que es como yo funciono, yo empiezo a descartar. Y cuando he descartado esto, vale, pues ya está. Yo ya sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pero no sé todavía dónde estoy. Seguimos viendo, ¿vale? Pero sí sé dónde no estoy. Eso es básico. Sí, eso es fundamental. Entonces, fijaros que entonces sí se podría decir esa intervención, que para mí parece que es fundamental. Claro, es que en el no estar, saber dónde no estás es fundamental, claro, porque es ahí donde esas intervenciones arriesgadas se pueden producir de manera lógica, porque cuando sabes dónde estás, y si es una psicosis, una esquizofrenia, jamás haces una intervención de esa manera. ¿Para qué? Además, ¿para qué? Porque ahí, ya sabes Y además, ¿para qué? Además, ¿para qué? Sí. En el mejor de los casos no va a servir de nada. Peor ahora. Sí, pero en el mejor de los casos no servirá para nada. Podría ser. En el mejor de los casos, eso no servirá para nada. En el peor de los casos, pues ahí tienes al padre de Schroeder. Sí, o cualquier otro Te desastre. empieza a perseguir. No, y el médico, que también le decía lo mismo. Tú le dices que en el fondo a ti te parece bien el maltrato, de hecho, la buena manera de educar a la gente. Por ejemplo, podría no tener esa significación, que era el Sí. riesgo. Sí. Entonces, levanta sentido. Pues si hubiera sido un melancólico, podría haber sido también una intervención curiosa. Bueno, Podría haber dicho, tú estás de acuerdo con ese sistema de funcionar, según Pero- el melancólico. si me lo hubiera dicho, ya me hubiera salido de alguna manera. Sí, no, pero procura que en aquel día no viniera armado. Tal como está. ¿Estaba medicado? ¿Estaba? medicado? No, nunca se medicó. Nunca lo aceptó, ¿no? No. Muy interesante. Ni lo aceptó, ni yo vi que fuera imprescindible y tampoco indicado. Te deseaba, además no quería, es que no quería. No era la gana americana. ¿Para qué? No, y a ver, pues, él trabajaba de lo que trabajaba, que se dedica más a realmente rescate, lo del rollo militar y ese, se dedica más al rollo del rescate. Pero bueno, si yo le doy una medicación a un militar, Sí. inmediatamente tengo que dar parte, Claro. le tendría que dar parte, con lo cual tiene que coger la baja. Claro. Hubiera sido muy complicado porque Muy eso que se complicado. estaba... No, tiene que dejar la pistola. Sí. Claro. Y una pregunta Bueno, por depende. curiosidad. De los libros del abuelo, Lo de por una curiosidad. de montaña Eran libros de montaña. Mm. Ajá. y de expediciones. Él recoge la lectura. ¿no? Sí, recoge la lectura, lee un montón, lee sobre todo, El ideal pero del yo se lo abuelo. ¿Es el ideal del yo se lo abuelo? Sí,
Sí, sí. Vicente, en la montaña se rescatan personas, hombres y mujeres, porque pensé en las mujeres, en esa posibilidad de vincularse en el trabajo, ¿no? ¿Qué contó en algún momento algo de...? Ningún problema. Si es en el trabajo, no había ningún problema. Bueno, se rescata él mismo, de hecho. Y como estaba además, si estaba en el trabajo no pasa nada, porque todo estaba bien contenido. Rescata a una mujer, La rescata a función un hombre. está clara, ¿no? ¿Eh? En el trabajo la función está clara. La función está clara. El problema está en que, y con una mujer que no está en el trabajo, ¿qué haces? Como estaba ordenado el trabajo. El trabajo está ordenado. Ordenado. Funciona muy bien por protocolos. Claro. Aplica el protocolo y se acabó. Eso. El problema es cuando hay protocolos. En el trabajo funciona con el orden del ideal que Freud ya nos dice, el yo y el ello y toda la historia de las masas, que es los diagramas de árbol, la jerarquía. ¿Vale? Esto es el orden de algo. ¿Vale? No tiene absolutamente nada que ver con el orden que voy a explicaros. Se parece absolutamente nada. Bueno, todo se parece a algo si quieres. ¿No? Que consiste en que, mientras está bajo ese ideal, que le sostiene, porque la madre tiene un padre que le hace de abuelo y ya lo ve, va a funcionar. ¿Qué pasa? La paternidad es otra historia. El ideal te dice cómo estabilizar el narcisismo, pero no te filia. Ese es el problema. Cuando viene un analizante que yo digo neuróticos débiles, porque es un complejo de Edipo, es decir, pero que su estructuración sexual o sexual y tal, o la ley y tal, no viene por la vía paterna, sino viene por el abuelo paterno, pues muchas veces es el simple ideal, y eso da muchos problemas. Da muchos. Resuelve muchísimos, sobre todo la vía narcisística, pero no resuelve el problema de la filiación. Sin filiación no hay sexuación. Así de claro. No hay sexuación. No hay, sin filiación no te puedes sexuar. Porque sexual sé qué significa. No es colocarte la jerarquía, que en el fondo Freud en eso es magnífico, esto un día lo social. Es verdad que Lacan luego nos dirá que además hay que poner un discurso y entonces el lado social le añade más cosas. Pero dice análisis de las masas. Tiene clarísimo qué es lo social. Pero cuando mete el complejo de Edipo de masas no habla. ¿Vale? ¿Qué hace? Coloca en todas las operaciones, está el Edipo metido de alguna manera. El Santón, que está allí articulado con los otros cuatro registros como puede. Filiarse significa ponerse en el orden de las generaciones. El mito católico es clarísimo. Hay un ínfimo, que es Adán. Luego hay un fuelón, luego hay un supremo que es Dios. Dios Padre, no Dios Madre. Por eso el sueño del este, el sueño que traen, es muy interesante, porque si esa escena, en vez de ser con un hombre, hubiese sido con una mujer con pene, no estamos en la misma situación. Y los que tenemos los machos, en el sentido biológico, por un lado, las hembras por el otro, y entonces todo el mundo, la religión supone que hay un supremo que está encima de todos, y ¿cómo articulas esta línea? ¿Cómo te colocas en esta línea y la otra? Y en el medio además alguna cierta articulación entre ellos. Que es lo que le pasa a este buen señor, que cuando se coloca aquí, todo funciona más o menos bien, y cuando se coloca aquí todo va menos o menos mal. ¿Qué sucede? Si el orden es estricto y buen orden en el sentido kantoriano, significa que esto sería una recta. Eso es lo que dice la religión, sin darse cuenta. Todos son hijos de Dios. Y al mismo tiempo, luego lo mitifica con las tribus. ¿De acuerdo? O sea, utiliza las dos cosas mezcladas. Vamos a separarlas. ¿Qué sucede? Freud que nos plantea, tú te sitúas en la línea tuya o en la línea tuya con 3 generaciones. O sea, haces una articulación de 3 generaciones. Y pues aquí 1, 2, 3, 4. Hay 4 me sobra. Pero las 3 generaciones no tienen por qué tener un solo elemento. Por ejemplo,
hermanos, un hermano, Cambia de rotulador. un segundo hermano, Tíralo. cambiamos de falo imaginario. Vale. ¿Y por qué he puesto este cuadrado? Porque este señor tiene un padre y otro padre. ¿Cuál era el problema de este señor? Que esta línea no existía. Con lo cual, depende de por dónde iba al padre biológico o el padre marido. La idea del Padre Supremo la tiene. Tiene idea de Padre. Es lo que busca el padre. La tiene. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Luego están las mujeres que van a su bola por todo. Mucho más difícil el orden de las mujeres. Bastante más complicado. Porque, claro, todos tenemos muy bien integrado el patriarcado. Y los que no, lo tienen mal integrado, es decir, lo tienen roto. Es decir, las psicosis clásicas y las perversiones tienen roto el patriarcado. No es que no estén en el patriarcado, tienen roto, es otra cosa. Como decía un paciente que era muy divertido, dice que tuvo una psicóloga en un momento determinado, cuando le explicó todo lo que le pasaba, la psicóloga se echó a llorar. Y va y le dice el tío, dice, yo pensé, se me ha roto, que me traiga una nueva. Tío, o sea, la significación que le dio estaba, es un tío que trabaja con máquinas, se me ha trancado la máquina. Digo, hombre, no es exactamente igual lo que le dijo usted, en fin, la tocó directamente. Sí, luego me dijo que, claro, que yo había sufrido mucho, y yo pensaba, pues menuda proyección me metió. Vale. ¿Qué le dice Vicente? Que el padre y este se empalmen. Con lo cual, aparte de levantar el sentido de una significación, no, porque no tenía ninguna significación. No era levantar el sentido de una significación que había tomado, sino no tenía ninguna. ¿Qué le hizo? Le permitió unir estos dos y automáticamente quedó filiado. Por ejemplo, él podría estar aquí. Podría ser este o podría ser este. Y está filiado. Ay, mira, acabo de pensar una cosa, perdona, a propósito de escuchando lo que estás diciendo y en relación a cuando tú avalas la torta que le da el padre, el marido, en ese momento en el que lo avalas y le dices, bueno, te ayuda a resolver el maltrato de tu madre, ¿no? El abuso de tu madre. Te protege. Te protege. Y en ese momento de la protección, lo que en efecto posible es que haya algo que como del orden de la separación en la relación materno-filial no está suficientemente producido con suficiencia, entonces lo que avalas ahí es esa separación suficiente. La función paterna. Desde un punto de vista lógico, ¿no? Claro. Cuando este puede actuar como si fuera este, Ajá. cuando este puede actuar como si fuera este, aquí podríamos poner al otro, podríamos poner a la madre, la palabra de la madre, la analista, Pero se pone como el objeto de deseo de la Vale. madre. O sea, lo que avala Vicente es eso. Es El otro sí. dice Ajá. que esto está empalmado, que este puede hacer de este. Con lo cual, la respuesta de él dice, ¿y para qué quiera este? Yo no me sirve de nada. Es que es inmediata. ¿Sabe su nombre, su edad, su dirección, su teléfono? Si puede hacer la función, ¿para qué ir a buscar en la biología? Exactamente. Si puede hacer la función, ¿para qué ir a buscar en la biología? Pues hacía la coña antes, ¿no? Decir, cuidado, porque el que va a buscar en lo real va a encontrar, como mucho, lo real, por paso. Una vez hecho esto, automáticamente, si él está aquí, ya en una línea, podrá presentarse frente a la otra línea, que para él representa al otro. Y además es ahí, en esa intervención, y voy a insistir, es donde esa intervención permite que localice, en el sentido propio del término, el deseo de la madre, que le dé un lugar al deseo de la madre, cuando avalas el cachete. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí. Yo creo que lo que hace es parar el goce del otro. Bueno, introduces el deseo para... Del deseo de la madre todavía tardó un tiempo en encontrarse con eso y arreglar eso. Primero, paras el goce
Y luego ya veremos el deseo de la madre, que al final se da a tener hijos, con lo cual ya tiene. Creo, Bueno, tú lo decías por la metáfora paterna. Sí, claro. No, todavía no llegaba ahí todavía, no. es Porque- es interesante cuando él sabe dónde vive su padre biológico y va donde ti a decírtelo. Me lo dice a mí, sí. Te lo dice a ti. Sí, es muy curioso. Sí. Él sabe que viene a través de ti la búsqueda, no a través del otro lado. De alguna manera, muy tal, Que pero está en bueno, el de lugar de alguna otro, manera. está en el lugar de otro. Sí, en algún momento lo que tú mandes, sí. Claro, cuando me dice, bueno, no sé si ir a verlo, ¿no? Y dices, tú mismo, pero oye, tienes muchos años si quieres. Es decir, dicho de otra manera, también se podría pensar que el padre marido, era un ramal. Muy desconectado, pero yo creo que con esto es suficiente. Estaba, porque él no está, pero interrumpe ahí, se coloca al mismo nivel que el padre, pero sin estar articulados entre ellos. Si están articulados, quiere decir, tienen el mismo nivel de orden. Están los dos por encima de él, son los posibles hermanos y encima de él. ¿Vale? Si no hay ningún otro hermano, pues no le arreglamos. Digo, bajamos al sol. No, pero está encantado de tener un hermano, porque además hace de hermano mayor, lo hace perfectamente bien. ¿Sí? Con lo cual, fijaros que esto que se llama, vamos a decir, un orden parcial, porque no están todos en línea, no es lineal, no es un orden estricto, total, es absolutamente necesario aquí. Pero luego después continúa recto. Esta es la gracia. Hay que sumar aquí un orden total, que sería un orden lineal, ¿no? Un orden ya más estricto, si es posible, con un momento, que eso es la subjetividad, porque si está todo ordenado, pues o estás en el sitio o no estás, y ya tomas por el viento. ¿Cuántos pacientes te hablan de aquello de no, porque yo era el cuarto de la familia y entonces vine y no sé qué, pero claro, entre mi hermano y yo no me acabo de situar porque no sé qué? ¿Qué significa? No se ordena internamente el retículo de los hermanos. Mujeres exactamente igual. También tiene que articularse exactamente igual. Porque el supremo es el que ya no pertenece a este retículo, está más allá. Se llama el supremo. No es el máximo, es el supremo. Está fuera. Intento explicarlo lo mejor que puedo, sin meterme en subconjuntos y castañas de estas, que esto es bastante complicado. Está fuera quiere decir que ese es lo que Freud coloca como padre muerto y Lacan coloca como significante el nombre del padre y luego lo tiene que tirar, porque no es un significante, es una línea. Es una línea. Porque no hay el supremo de los supremos. Cantos distis. Quiere decir, si no hay el supremo de los supremos, no hay ningún significante que aglutine a todos y sea padre de todo el mundo. Esa es la mentira de la religión. Que hay un padre de todo el mundo. Hay un padre de padres. Porque en la religión hay padres por todos lados. La iglesia hay padre de aquí, padre de allá, padre de allí. Y yo creo que eran tantos padres que pues hay mucho hijo de cura, ¿no? otra cosa. En mi época, ahora la cosa parece que se ha torcido. Vale, pero quiero decir, fijaros cómo una cosa es la doctrina del mito del padre religioso y otra cosa es la doctrina de lo que en Freud empieza como siendo el mito del padre y que en Lacan al final lo visualiza. Él dice, es un mito, pero no lo da. Y de pronto aquí en esa frase que tú citas, ¿qué dice? Esto es una piel de plátano con el 3, porque claro, Freud dice 3, ahí se está riendo un poco de Freud, y de pronto dice, hay que meter al cuarto. Y ahora me retrotraigo a la conferencia que hicimos, una charlita hicimos aquí, pero no se llama la conferencia. Que estábamos todos aquí sobre la subjetividad, como el cuarto. Introducía la subjetividad. Porque si la objetividad es estar todos alineados, pues el que está fuera se quedó fuera. Y ya está. No, el problema es que tú estás aquí en lo que llaman un retículo que exige que todos los dos tengan un super... Y tienes que organizarte con eso, sí, pero si tienes todo este armazón. Si este armazón funciona, es porque el falo está funcionando. Pero puede estar el falo y ese armazón estar mal ordenado. No lineal, no por exceso de ordenación, sino por déficit. Imagínate que aquí hay un fallo, esta línea no está, el conjunto está mal, lo que diríamos, a veces los matemáticos dicen preordenado. No todos son comparables, no todos están bien.
Porque aquí sabemos quién está por encima y quién está igual. Pero claro, hay teorías del orden que dicen que los que están comparados tienen que ser iguales, entonces, son el mismo. Y otras que no, hay diferentes, hay 3 o 4 tipos de órdenes, si pones total, estricto, bueno, hay bastante complicado. Lo importante es ver que dependiendo de la estructura de esta historia de aquí, esto va a funcionar sosteniendo mejor todas las operaciones de Noether, del Groce, de la construcción del fantasma, de la construcción de la función fálica, todo, ¿vale? Si esto está mal, va a ser precario. Con lo cual no es un problema de si el falo está o no está, o si el falo está pero no está la función, que también. ¿Me explico? Entonces, la estructura, entonces el sujeto vive en un mundo simbólico a 4, lo cual es neurótico. Pero es débil, ¿por qué? Porque el cuarto nudo, si solo fuera otro nudo simbólico sin orden, ¿para qué queremos 2? Claro, una chorrada. Eso no, si tengo 2 televisores y no funciona ninguna de las 2, pues... Es decir, el cuarto nudo, como nudo, es equivalente a los demás, pero su estructura no. Si queréis decirlo, su antropología no. Y eso se transmite. Y se acepta. Sería donde estaría situado esto que explicas. Es decir, esta estructura hay que explicar. Por eso es tan importante a los niños cuando se les explica la historia de la familia. Y se empieza a explicar las 3 generaciones. A los niños tampoco hay que complicarles mucho, porque tampoco hay que decir, mira, llevamos 500.000 generaciones encima de la Tierra. ¿Entiendes? Tú, piedecilla, no te compliques mucho la vida, ¿eh? Te colocas aquí, vives tu vida, y dentro de 80 años te mueres y no fastidies malos a la sociedad. Haz el favor de hacerlo así. ¿Vale? Es decir, ahora es posible que con los años a lo mejor el cuarto empiece a funcionar. Pero claro, el problema cuál es que cuando empezaba a funcionar el cuarto, el tercero está echando la vez más tarde, con lo cual vamos a 3. ¿Qué significa? Que el cuarto, que en Freud es el padre, y Freud ya se da cuenta que como significa, que Freud es un anticristiano de una manera feroz, porque dice, el padre muerto, no sé cómo lo queman. Porque en la religión cristiana el que está muerto es el hijo. Claro, el que está muerto es el hijo. Cuidado, no hay que confundirse. Después dicen que lo resucitan. Bueno, yo no sé si. Me matan, pero primero que no me maten. Después ya me resucitan. ¿Vale? ¿Y Lacan qué hace? De entrada lee el padre muerto como un significante. Es lo que tiene. Y además Lacan pues también creía en el padre. Porque el padre cree todo el mundo de entrada. El padre, en fin. Yo os he mandado un gráfico donde he puesto el amor al padre. Por amor al padre, la cantidad de barbaridades que se han hecho a lo largo de la historia. Pero Freud cree en el padre. Entonces, además él es el padre y además que monta, como es un padre, y entonces este orden lo traslada a la internacional en esta forma. ¿Vale? Monta la familia. Porque es que además seguramente no hay otra manera. Nadie inventaba, Lacan intentó inventar una, el ejemplo que salió. Ahora, cuando se da cuenta más tarde que del padre que servirse cumple una función tal y cual, pero que existir como significante, porque es que Lacan va diciendo, la madre no existe, porque el otro existe, podría existir o no, el significante tampoco, el padre ya veremos, la mujer no existe. O sea, no deja aquí tiene con cabeza, ¿eh? Quedan 4 significantes y tus amigos. 4 significantes y supuestos. Sí, supuesto, cada uno supuesto. ¿Vale? No, lo digo porque es toda una destrucción ladrillo a ladrillo. Primero, la madre la quita, el cuerpo de la madre, el otro, después lo castra. Después la agarra a Descartes, lo amplía y lo gasta. Y después amplía, coge al padre y lo elimina. Y lo amplía. Después se da cuenta que el mito cristiano de que la mujer no está, tampoco son tan tontos. Es significante, no hay un significante de la mujer. Pero cuidado, tampoco lo hay del hombre. Pero no le da un estatuto tan importante. ¿Por qué? Porque en ese caso aún sigue siendo freudiano y piensa aquello de que fálico y varonil es equivalente.
Y va tumbando. Y al final, ¿qué dice? Y el NP, turlum que te vi. Y lo hace, al final, te lo dice. Primero hace los nombres del padre. Cuando dice los nombres es porque el padre hace, cuando uno le nombra, es que no se nombra lo que no existe en el psicoanálisis. Muy bien. Después te hace R6, termina con la teoría de la nominación. Últimas lecciones. Al año siguiente, ¿qué escribe? El Santón. ¿Qué ha hecho? En 3 años, zasca. Pero zasca, ¿eh? Entonces, esta estructura es previa y entonces nos permite, yo creo que este caso es magnífico, ver cómo cuando mejora la estructura antropológica, por decirlo de alguna manera, de este chico, o de la cual, podríamos decir, se derivaría una antropología, porque el fundamento social es la antropología. Quien crea que la religión no cuenta en lo social, se lleva torcido. La religión es la que estructura una sociedad. ¿Vale? Entonces, y esa de qué depende, de cómo organiza la nominación, de todo el Santón, todo eso. ¿Vale? Cuando se da cuenta, nos damos cuenta de esto, ¿qué sucede? Que casos que eran muy complicados y que pueden ser aquello que es una neurosis muy fastidiosa y que parece una psicosis blanquita, pues es una neurosis. Y a la inversa, trastornos afectivos, fundamentalmente, que parecían histerias, pues no lo son. Porque van a depender de esto. Y es verdad que al depender de esta estructura, ¿qué ves? Que el objeto fantasmático no se coloca de la misma manera en unos que en otros. Y es verdad que cuando el objeto sale demasiado a la luz, en forma, vamos a decir, más de falso ser que de pulsión, más que, pero no, cuando sale en forma de pulsión es muy claro, ¿no? Un niño me explicaba a su madre, ¿no? El niño está que se come todo lo que pilla, y además, y cuando ve a la madre, va a pillar, primero va con la mano y va. O sea, la famosa frase, tiran más dos que dos caretas. Bueno, ¿qué hace cuando va a un lugar donde hay animales? Les va tapando la boca a todos. ¿Por qué? Porque ahí donde gozas tú, van a gozar a ti. Eso es gozando contigo. Ahí donde tú succionas al otro, el otro te va a succionar a ti. Te va a succionar a ti. Entonces, eso son verte como objeto pulsional del otro. Pero el falso ser tiene un componente más duro. Entonces, cuando no es pulsional, o cuando no está recubierto por una cuestión pulsional, es cuando aparece como objeto. Cuando aparece como objeto siempre tiene el tinte del melancólico, porque el melancólico aparece vivo y en directo. Y entonces claro que dices, para casa, le ves al paciente y dices, no, este es un neurótico débil. Y luego, tío, véales ahí. Que no será melancólico, ¿no? Porque la frase de no hago esto porque si todos se darían cuenta de que soy un desastre, ¿sabes? Y entonces, claro, al principio me habré equivocado del diagnóstico, que me habré equivocado. La pulsión en el neurótico está más clara, interviene más directo. Por eso fue las pilla y las coge, claro, porque están claras, son los objetos pulsionales, son exteriores al cuerpo, y entonces Freud te va explicando cómo se pasa del objeto autoerótico a construir un objeto pulsional. Lacan, hasta el 66, te va a decir lo mismo logificado, te dice, el objeto A es lo incorporal, es la parte del logos que no puede encontrar cuerpo. Se olvida de que hay una parte que las mujeres tampoco encuentran. Y entonces ahí el famoso penis daño. Y la guerra que les da. A ellas y a nosotros. Pero es más pulsión. En cambio, cuando aparece como ser en vivo y en directo, el neurótico no lo vive. Anda, no le cuesta años darse cuenta de cuál es su falso ser. Primero no lo sabe. Y segundo, no lo encuentra y que es verdadero. Que gallego te has puesto ahora. Sí, claro. ¿No? Y además, si se lo quieren castrar, dicen que pues a lo mejor el riesgo de actinado es alto. Porque si tú no lo quieres, porque te cambiaste la lista, ¿no? Te ha gustado lo que te digo, no te cambias. Estamos en el momento de la demanda, ¿no? Bueno, funciona así. En cambio, cuando estás muy a cielo abierto, de la forma que tú marcabas en pero en otro está de otra manera, siempre tienen la sensación de que el otro capta, de alguna manera, que no vale nada. Pero es que todos no valemos nada. Todo objeto es objeto desecho.
Lacan le dijo, no, están los del desecho y los de no desecho. No. A todos les adjudicó, en eso fue socialista, todos iguales. El problema es cuántas capas, por decirlo de alguna manera, cuántas capas hay encima de eso hasta poder llegar, cuando el Edipo, como mejor dicho, el neurótico es un neurótico débil y está mal, esta estructura, lo ves más claro. Siempre tiene esa... Entonces, es verdad, tienen el toque melancólico y el fóbico. Es unos cargan más a un lado, otros cargan más a otro. Entonces, dicho de otra manera, el santón no es un hilo y ya está, sino que aun muy borromeo que sea, tiene una estructura, que esto es lo que nos hace a veces enredarnos con los otros casos, que los que trajimos al principio, que es justamente aquel que la estructura del santón está muy bien, pero está mal anudado. Nos quedan los tres reparos. Pueden tener un santón estupendo y parece que tienen un Edipo, por decirlo fantástico, y de pronto te das cuenta que es un pseudo Edipo, porque no pueden organizarlo bien y en cambio están bien filiados, perfectamente filiados, pueden llegar hasta ahí. Un ejemplo, Bofa, de un santón fuerte pero mal organizado. Trastornos afectivos que parecen neuróticos y que te vienen diciendo algo así como a mí me han abusado y que está el padre de la excepción continuamente en juego. Para el próximo año. Porque es tema interesante. No se puede, es verdad. ¿Me parece? Vale. Ya que esa primera